Jezabel. Seguro que ese nombre suena, ¿verdad? Es una de esas figuras del Antiguo Testamento que todos hemos oído mencionar, un símbolo de poder y, bueno, de bastante mala fama. Pero ¿qué tal si su historia no terminó hace miles de años? A ver, vamos a meternos de lleno en este tema. Bueno, para poner las cosas en contexto, históricamente, Jezabel fue la esposa del rey Acab de Israel. Era una princesa fenicia y, según la Biblia, se dedicó a promover con muchas ganas la adoración a su dios, Baal. Claro, esto la puso en un conflicto directo y muy fuerte con los profetas de Israel, como Elías. Así que sí, fue una persona de carne y hueso, una reina con una agenda clarísima. Y justo aquí es donde la historia da un giro de 180 grados, porque el libro Conociendo al espíritu de Jezabel de Roger Arroyo propone algo distinto. Él plantea que Jezabel no es solo un personaje histórico, sino la manifestación de un espíritu que desde su perspectiva sigue operando y con mucha fuerza en el mundo actual. Ok, entonces, ¿cómo se da ese salto? ¿Cómo pasamos de una reina de la antigüedad a un concepto espiritual de hoy en día? Bueno, el autor del libro nos va llevando paso a paso por esta reinterpretación con el argumento de que la influencia de Jezabel fue tan grande que simplemente trascendió su propia vida. Según esta fuente, el punto de partida está en su propio nombre. Fíjense qué interesante. Jezabel significa hija de Etbaal, y este Etbaal no era solo el rey de los sidonios, era también sacerdote de Astarte. O sea que desde la cuna su identidad ya estaba totalmente ligada a prácticas religiosas que no tenían nada que ver con las de Israel. Pero aquí viene la parte que para muchos es la clave de todo este argumento: la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El libro cita el Apocalipsis, escrito siglos después de la muerte de la reina. Para el autor, esta es la prueba definitiva. No puede ser la misma mujer, ¿verdad? Tiene que ser entonces el mismo espíritu maligno que continúa su obra. Perfecto. Entonces, si no hablamos de una persona, ¿de qué estamos hablando exactamente? Vamos a ver las características y, digamos, las armas que el autor le atribuye a este espíritu de Jezabel. La definición que nos da el libro es, bueno, súper directa. Lo describe como un espíritu diabólico, manipulador, destructor y asesino. Así, sin rodeos. De hecho, el autor va más allá y afirma que, en su opinión, de todos los espíritus malignos que existen, este es el más malo e insistente. Palabras mayores. Y sus funciones, por llamarlas de alguna forma, son muy variadas. Actúa como una reina dominante, siempre usando la manipulación y la conspiración. Se le atribuyen características de homicida, de bruja, de ser una influencia inmoral e incluso de falsa profetisa. O sea, un perfil del mal con muchísimas caras, según esta interpretación. Ahora, ¿cuál es su método principal? Según el libro, sus armas más poderosas son la seducción y el engaño. Con estas herramientas, busca introducir la idolatría, la inmoralidad y el caos, especialmente, y aquí está el detalle, dentro de las comunidades de fe. Muy bien, ya tenemos el qué. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo opera este espíritu en el mundo de hoy, según esta visión? ¿Cuáles son sus objetivos y qué tácticas específicas utiliza? El objetivo principal, según se plantea, es muy claro: rebelarse contra la autoridad divina, y ataca específicamente a las voces proféticas y a lo que el libro llama la unción de Dios. ¿La razón? Bueno, desde esta perspectiva, una voz profética genuina es como un reflector que saca a la luz todo lo oculto y le arruina los planes al diablo. Y para que esto no quede solo en teoría, el autor pone un ejemplo de su propia vida. Relata su pasado en el mundo del reggaetón y el rock. Su argumento es que, para él, estos géneros, aunque se les cambia la letra, tienen un origen carnal y son una puerta de entrada que este espíritu usa para infiltrar lo que él llama mundanalidad en las iglesias. Aquí se puede ver muy clara la dicotomía que presenta el libro. Es como dos caminos opuestos. Por un lado, el camino de Dios, espíritu, verdad, orden, vida y pureza. Y por el otro, la influencia de Jezabel, carnalidad, caos, destrucción e inmoralidad. Un contraste total. Ahora, para ilustrar que esto no es solo un concepto abstracto, el autor comparte un testimonio personal
Y es bastante dramático. Lo presenta como un encuentro cara a cara, literal y aterrador con las fuerzas oscuras que describe. La historia nos lleva a San Juan, Puerto Rico, antes de su conversión. Una noche conoce a una mujer que le hace una invitación, digamos, inquietante, acompañarla a una fiesta de madrugada donde él sería el invitado especial. Al llegar a una plaza, lo presentaron a un grupo de personas vestidas de negro. Y aquí es donde la cosa se pone de película de terror. El autor describe su horror al ver que dos de los líderes se habían afilado los dientes para parecer colmillos y que sus rostros se veían desfigurados. En ese momento, un miedo terrible se apoderó de él. Y de repente, todo encajó. El invitado especial no era un honor, era la víctima destinada a un sacrificio humano. Se las ingenió para poner una excusa y salir de ahí. Cuenta que al alejarse de la plaza sintió como una muralla detrás de él y corrió sin parar por las calles. Para él fue una liberación divina milagrosa. Bueno, después de esa historia tan intensa, el libro pasa a lo práctico. Ok, ya se definió al espíritu, se contó la experiencia, ahora, ¿qué se hace? ¿Cómo se supone que se debe lidiar con una persona que se cree que está bajo esta influencia? La fuente prescribe un método de 4 pasos. Primero, orar y ayunar pidiendo sabiduría. Segundo, intentar hablar con la persona, pero ojo, siempre con un testigo presente, porque el libro advierte que son personas muy astutas. Tercero, usar la autoridad espiritual sin ceder a la manipulación. Y cuarto, mantener una estructura de orden y sumisión. Y la advertencia final es bastante fuerte. El libro traza un paralelo. Así como la reina Jezabel tuvo un final trágico, aquellas personas que se niegan obstinadamente a recibir ayuda y a cambiar, corren el riesgo de terminar en la muerte espiritual. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión del autor. Él conecta directamente al espíritu de Jezabel con lo que describe como la apostasía actual, o sea, un abandono de la fe verdadera en los tiempos modernos. El libro enumera lo que considera señales muy específicas de esta influencia. Menciona prácticas como chicles y cigarrillos ungidos, bailes que describe como sensuales en los servicios, el uso de altares como si fueran escenarios, la introducción de reggaetón o rock en las iglesias y, en general, la amistad con el mundo por encima de Dios. Al final del día, la perspectiva que nos presenta la fuente es que vivimos en un campo de batalla espiritual. Fuerzas antiguas, como el espíritu de Jezabel, estarían trabajando activamente para engañar, corromper y desviar a la iglesia de su camino. Y así, la historia de una reina de la antigüedad se transforma en el arquetipo de una batalla espiritual contemporánea. Esto nos deja con una pregunta más amplia, ¿no creen? ¿De qué manera las figuras y las narrativas antiguas continúan moldeando las creencias y los conflictos espirituales de nuestro tiempo?